maestra Lourdes Orellana. El día de hoy, con la misma emoción, cariño y valoración de siempre, y con el objetivo de Aprende Maestro, para ti que me estás viendo y eres un docente o una docente que busca mejorar siempre su desempeño en el aula, para lograr aprendizajes de calidad en sus estudiantes, decirte que este vídeo es para ti, porque voy a hablar sobre el Currículo Nacional de la Educación Básica, relacionado específicamente a las características de ese documento tan importante que todos los docentes utilizamos para nuestro quehacer educativo. Pero antes debo recordarte las palabras claves que dimos y lo hemos fundamentado a través de premisas en el vídeo anterior, y me estoy refiriendo a las palabras clave de Aprende Maestro. La primera palabra clave que te debo recordar es aprende o aprender. ¿Qué es lo que debes aprender? Debes aprender los conocimientos nuevos, los conocimientos que se vienen dando por los cambios educativos que se dan en el contexto del trabajo pedagógico de los docentes. Asimismo, debes reaprender los conocimientos que ya no te sirven, que ya no encajan dentro de nuestra labor educativa. Quiere decir, debes reaprender los conocimientos desactualizados, los conocimientos obsoletos, los conocimientos que ya no tienen cabida dentro de nuestra labor. ¿Para qué? ¿Para qué aprender y reaprender? Justamente para llevarlo a la práctica y saber si en nuestra labor real, en nuestra labor cotidiana, eso que he aprendido o reaprendido funciona, mejora o no mi práctica educativa. De esa manera estaré logrando mejorar mi desempeño. Como ya mencioné al inicio, el día de hoy específicamente vamos a tratar sobre las características del Currículo Nacional de la Educación Básica. Nosotros sabemos que este currículo nacional ya ha sido oficializado desde el año 2016. En consecuencia, es necesario empoderarse de este documento, pero analizando desde sus características esenciales. En tal sentido, la primera pregunta que debemos contestar antes de pasar al currículo nacional es definir ¿qué es el currículo escolar? Una definición tal vez un poquito grande, pero que nos ilustra realmente lo que es el currículo escolar, es lo que muestro a continuación. El currículo es un documento pedagógico que plantea una serie de principios y orientaciones que generan una visión educativa compartida. Todo currículo, lo que debemos remarcar es que todo currículo es un documento pedagógico. Nos estamos refiriendo al currículo escolar. De hecho, descartamos el contexto de currículo vitae, por ejemplo, cuando nos vamos a presentar algún trabajo, etcétera, que se diferencia de un currículo escolar. Es el currículo que se utiliza dentro de un contexto educativo o de institución educativa. En ese sentido, este documento pedagógico es básico para desarrollar los aprendizajes dentro de cada una de las instituciones educativas, sea de la educación básica regular o sea de la educación básica alternativa o especial. ¿Y qué es lo que contiene? Aquí nos manifiesta que contiene una serie de principios y orientaciones que generan una visión compartida. ¿Qué significa visión compartida? Todo currículo está especificado o está elaborado en base a una visión
de ciudadano que tenemos para un determinado contexto. En este caso, para un determinado país, si nos referimos específicamente al Perú. Entonces, esa visión no puede ser diferente de un ciudadano de una región con respecto a otra región. Tiene que ser una visión común, compartida a nivel de todo el país. ¿Y qué es lo que podemos notar justamente en esa visión? Es el ideal de sociedad que queremos alcanzar y las características que queremos facilitar en las personas que pensamos educar o acompañar en su formación dentro de la educación básica. Ahora sí, debemos responder a la pregunta siguiente: ¿qué características principales tiene el Currículo Nacional de la Educación Básica? Ahora sí, específicamente, vamos a referirnos al CNED. En ese sentido, debemos mencionar la primera característica que tiene este currículo nacional. ¿Cuál es? En este currículo nacional y en todos los otros que hemos podido nosotros utilizar dentro de nuestra labor, llámese el diseño curricular nacional, el currículo establece los aprendizajes que se espera logren los estudiantes como resultado de su formación básica. Hay que remarcar que estos aprendizajes se deben dar en concordancia con los fines y los principios de la educación peruana. Y es necesario recordar a esos principios de la educación, que son calidad, equidad, ética, democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, inclusión, creatividad e innovación. Los aprendizajes que se establecen en este currículo tienen una relación directa con esos principios que he mencionado. Y no solamente con esos principios, sino también con el proyecto educativo nacional y los objetivos de la educación básica. Con respecto al proyecto educativo nacional, podemos mencionar que en el objetivo estratégico número 2, ahí en la política 5, establece, ¿no?, que a nivel nacional se debe suscitar o establecer un marco curricular nacional compartido. Y en cumplimiento a ello es que justamente nace o se propone, se consensúa este currículo nacional. La segunda característica que debemos mencionar, una característica también importante, que el Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza los valores y la educación que queremos para nuestros estudiantes. Pero ¿de acuerdo a qué prioriza? De acuerdo al ideal o al tipo de hombre que queremos para esta sociedad peruana. En ese sentido, el CNEP prioriza los valores y la educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos, sus deberes. Asimismo, prioriza el desarrollo de competencias. Para ello, justamente, se tiene en cuenta o se toma en cuenta al enfoque por competencias. ¿Y qué competencias prioriza el CNED? Las competencias que permiten responder a las demandas actuales de nuestra sociedad. A las demandas que hacen de que todo ciudadano, todo peruano, ¿no?, apunte al desarrollo sostenible de esta sociedad. Asimismo, el currículo no puede ser ajeno al manejo del inglés, a la educación para el trabajo, al manejo de las TICs, etc. Además, este currículo apuesta por una formación integral que fortalezca los aprendizajes vinculados al arte, a la cultura, a la educación física, para la salud, etcétera, etcétera.
Y hay que remarcar que en este currículo la perspectiva que se maneja es la intercultural, la ambiental e inclusiva. ¿Eso qué significa? Que busca al mismo tiempo una sociedad democrática que respete al mismo tiempo las características de los estudiantes, sus intereses, sus aptitudes. Es decir, se remarca que el agente fundamental de la educación es el estudiante. Otra característica que debemos mencionar es la siguiente. Orienta los aprendizajes que se deben garantizar como Estado y sociedad. Qué interesante. En esta parte podemos decir de que no solamente el currículo nacional contiene los aprendizajes, sino orienta de cómo hacer que esos aprendizajes sean logrados, se conviertan en propósitos de aprendizaje en la práctica educativa de cada uno de los docentes. Significa entonces que es el fundamento de la labor pedagógica en cada una de las instituciones educativas, sean públicas o también privadas. El currículo es para todos los que se encuentran inmersos en la educación básica regular, básica alternativa y básica que puedan constituirse en zonas rurales o urbanas. Entonces, en ese sentido, al orientar los aprendizajes que se deben garantizar como Estado y sociedad, hace que sea un documento básico, importante, para la labor docente, principalmente para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y las actividades que conllevan a la formación integral de nuestros estudiantes. Otra característica muy importante es que es la base para la elaboración de los programas y herramientas curriculares. ¿Qué significa eso? Que es la base, por ejemplo, para la planificación curricular, para preparar los materiales educativos, los recursos que son necesarios para elaborar nuestras sesiones, etcétera, etcétera. Yo no puedo realizar esas actividades, por ejemplo, actividades de evaluación dentro del enfoque formativo correspondiente, etcétera, sin tener en cuenta este currículo nacional. Otra característica, no menos importante también, este documento es el marco curricular nacional. ¿Qué significa eso? ¿No? De que es el marco teórico que envuelve a toda la labor docente dentro de las instituciones educativas. Entonces, si es el marco curricular y yo necesito, por ejemplo, los aprendizajes o la metodología o las orientaciones para el logro de competencias, cómo realizar la evaluación, en base a qué elaborar los instrumentos de evaluación, yo me tengo que remitir al currículo nacional de la educación básica. ¿Eso qué significa? Que sea el marco curricular significa de que el contenido del CENEP va a partir del perfil de egreso como visión compartida para los aprendizajes que se deben lograr a nivel de toda la sociedad. Luego, también nos dan los enfoques transversales, los conceptos claves, que son competencia, capacidad y desempeño. También podemos encontrar en este marco curricular a los estándares de aprendizaje, organización de la educación básica y sus planes de estudio, y nos dan aquí también cuestiones muy importantes, orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias, para luego pasar a las orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula.
nos hablan del enfoque de la evaluación, asimismo, cómo evaluar el desarrollo de competencias en los estudiantes. Y luego, para terminar, en las orientaciones para la diversificación curricular, lo cual se debe dar de acuerdo al contexto y a la necesidad de cada uno de los estudiantes, pero siempre basados en este documento base que es el currículo nacional. Para terminar, diremos que el currículo nacional, su elaboración se realizó de manera participativa entre el Ministerio de Educación y otras instituciones del sector. Es decir, no se puede entender un currículo que se haya elaborado o construido solamente con autoridades o con sectores o representantes del sector, en este caso del Ministerio de Educación, sin tener en cuenta las expectativas, las sugerencias, la participación de la sociedad civil y principalmente de los actores educativos, tanto de directivos como de profesores, de estudiantes también, ¿por qué no? ¿Para qué? Para que realmente todos asuman esa visión compartida que plantea y también ese marco curricular que es una de las características que tiene este currículo. Entonces, en ese sentido, esa característica es muy importante mencionar. Resumen, ¿no? Aprende maestro. Debemos aprender, mis queridos maestros y maestras, que el currículo nacional establece los aprendizajes que se esperan logren los estudiantes. ¿Qué más? El currículo nacional prioriza los valores y la educación que queremos para nuestros estudiantes. El currículo nacional orienta los aprendizajes que se deben garantizar como Estado y sociedad. El currículo nacional es la base para la elaboración de los programas y herramientas curriculares. El currículo nacional es el marco curricular nacional. El currículo nacional, para terminar, debemos decir que se elaboró de manera participativa entre el Ministerio de Educación y otras instituciones del sector o relacionadas con el sector. Hemos sintetizado, esperando que a ustedes les sea de mucha utilidad.